Buenas noches, Claudia, bienvenida. Bienvenida a La Ilimitada, Gracias. a este espacio virtual de conversatorios que hemos tratado de sostener una vez al mes, pues para repensarnos, para generar también una opinión crítica, que es una cosa que también, digamos, está desapareciendo un poco, ¿verdad? No está también muy bien vista. Y nosotras pensamos que el ejercicio de pensarnos una y otra vez es una cosa muy importante. Y hicimos esto del pensamiento retrógrado porque en la generación a la que no pertenecemos ni vos ni yo, se maneja mucho la idea de que de que estamos bajo los astros de Mercurio retrógrado. Entonces que hay una explicación astrológica respecto al avance de las ideas retrógradas. Pero pues bien sabemos que es una cosa que va más allá de los astros y es precisamente el avance de los pensamientos conservadores, fundamentalistas, y también la llegada al poder de esos pensamientos libertarios y conservadores, ¿no? Que en el caso de Argentina, y vos pues como una compañera de ese lado, pues están pensando en las maneras de cómo llevar ese tiempo, cómo sobrellevar ese medida, ¿verdad? Significa, suena un poco raro, ¿verdad? Significan retroceso, pues para los pueblos y para las cosas que se habían logrado ya en términos de bienestar y en términos de derechos, de alcance de derechos. Eh, Seguís por ahí, ¿verdad, Claudia? Sí, estoy. Ajá. Me apagué un poquito porque estaba escuchando mal tu Ajá, palabra. sí, yo también sentía un poquito intermitente mi voz. Entonces, como te decía, y tratando de hacer pues un preámbulo para la conversación, eh, pues nosotras pensamos que lo que sucede en otros pueblos, en otros lugares, pues tiene que ser espejo en el que nos veamos, ¿verdad? Y aprendizajes de los que hay que platicar y saber cómo se hace ahí, y un poco también platicarte cómo estamos aquí adversando, por ejemplo, el silenciamiento que hay hacia la opinión crítica, porque creo que una cosa está ligada con la otra. Ustedes también tuvieron un periodo de una izquierda o un progresismo en el poder, y luego pues la llegada de pensamientos más conservadores y más terribles, ¿verdad? Como lo que implica mi ley. Aquí tenemos un Mileicito pequeño, ¿verdad? Igual de terrorífico, ¿verdad? Se llama Nasrallah, que es una figura que también fue candidato presidencial en las elecciones del 2017, en las que hubo un enorme fraude electoral, pero esa persona ahora, en el 2017, representaba el candidato presidencial del Partido Libertad y Refundación, y ahora es el adversario de Rixi Moncada, que es la candidata a la presidencia del Partido Libertad y Refundación. Y él dice cosas muy parecidas a Trump, a Milei y a Bukele y a todos estos representantes, ¿verdad? De las ideas libertarias terribles, ¿verdad? Entonces, bueno, para la gente que nos acompaña aquí en la sala y para la gente que está conectada en el internet, ¿verdad? En la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook, Claudia Corol es una compañera luchadora, educadora popular. Ella hace parte de Pañuelos en Rebeldía, que es un espacio de educación popular allá en Argentina. Y Claudia es además una compañera internacionalista, hace parte también de Feministas de Aviala, es una feminista comunitaria, es una persona importante para los movimientos sociales y populares y para los feminismos comunitarios que se construyen
en el sur global. Y pues Claudia fue una mujer muy cercana a Berta Cáceres. De hecho, ella publicó un libro, bueno, desde Pañuelos en Rebeldía, ¿verdad? Que son las revoluciones de Berta, que es un libro que recoge el pensamiento político de Berta y también la forma en la que nos tocó a muchas personas que tuvimos el privilegio de conocerla y pues, de estar con ella, ¿no? De ser parte de esa lucha. Entonces, para nosotras es una honra, Claudia, que hayas aceptado estar aquí. Sabemos la cantidad de cosas que te ocupan y preocupan, pero sobre todo que te ocupan. Así que mil gracias, compañera, amiga, hermana Claudia, amor de mi vida, bienvenida aquí a La Ilimitada y tu palabra. Muchas gracias, Claudia. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Carla. Hay que están tomando ahí. Bueno, yo quiero de eso que están tomando. Que no se te escucha. No se escucha. ¿Sí? ¿No se escucha? ¿Ahora? Claudia. ¿No se escucha? Claudia, no se escucha tu voz. Qué mal. Subile el volumen a tu... Por ahí habrás tocado algún botoncito. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, Claudia. Que yo estaba pidiendo eso que están tomando para compartir. Pero bueno, no, primero agradecerles muchísimo, muchísimo este encuentro, que no sé si por casualidad o porque sí, se hace en las vísperas del 28 de junio, del golpe de Estado en Honduras, un momento que mucha gente, de la gente sabia, que se supone que hay en las izquierdas, no previó, que justamente Berta fue una de las pocas que dijo al comienzo, y algunas compañías feministas también, este es un golpe de Estado. Lo digo porque si queremos pensar en los problemas que hay en el pensamiento crítico, ese fue un momento para mí muy crucial, ¿no? Es decir, el primer golpe de Estado de este siglo XXI, y eso que comentábamos, que mucha gente decía, no, ya no va a haber golpes de Estado, porque el imperialismo ya se maneja de otro modo, a través del manejo de las democracias, de los medios de comunicación, del fraude electoral, etcétera, etcétera. Cosa que es cierto que se maneja a través de eso, pero también si hace falta y necesitan un golpe de Estado, lo realizan, y el primero de este siglo fue ese. Tuvimos también en Paraguay, contra Lugo, tuvimos el golpe en Brasil, tuvimos una cantidad de golpes en este siglo, y también este mes de junio nos recuerda, justamente en el día de hoy, un nuevo aniversario del golpe de Guatemala. Es decir, que no es que el pensamiento retrógrado empieza con Milei. Milei, en todo caso, o Trump, heredan una carga de pensamientos retrógrados que han hecho cosas como esa, golpes de Estado, invasiones, guerras, y que lo siguen haciendo, genocidios. Hoy estamos viviendo además a nivel mundial el genocidio del pueblo palestino, el ataque de Estados Unidos a Irán. Es decir, por donde lo miremos, hay una actualidad de crueldad, de pedagogía de la crueldad que se ha instalado, pero también hay una memoria de crueldad que atraviesa nuestra historia, tanto como países como continente, porque una cosa precisamente que decía Berta era que el golpe de Estado en Honduras no era solo para Honduras, que era un golpe pensado por los gringos para realizar ensayos para todo el continente, ¿sí? Y efectivamente eso es lo que se vino a hacer. Así que, si bien pasaron 16 años ya desde ese momento, me parece que es bueno ver qué hay de esa reflexión, de ese pensamiento que sigue encarnándose en lo que estamos viviendo hoy. Ustedes perdonen, pero yo estoy con una congestión que es parte de cómo nos resulta el pensamiento y cruel que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos enfermándonos
nos estamos desesperando, bueno, acá hace mucho frío y ustedes por lo que veo no tienen calor, están con remerita y todo. Bueno, entonces ese es un primer tema que yo quería poner, el tema de la memoria histórica, ¿no? Que tampoco es que empieza con el golpe de Estado en Honduras, porque ese golpe de Estado a la vez recogió la experiencia de las dictaduras de los años 70, por ejemplo. Y no solo la experiencia contada, muchos de los actores mismos del golpe eran militares que habían sido parte del golpe de los 80 y también lo que se vivió en la contrainsurgencia en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, que tuvieron territorios en Centroamérica, en Mesoamérica, donde ensayaron sus lógicas de absoluta crueldad. A veces a mí me sorprende cuando pareciera que todo empieza ahora, pero claro, hablo medio como una vieja dinosaurica cuando hago estos recuerdos. Lo tengo yo en la memoria, creo que Carla es más joven, le voy a dar ese changüí, entonces también debe recordar un poquito porque se lo contaron, pero tenemos esa historia de que en los años 80 también fueron ensayos de políticas absolutamente crueles. Si no, miremos Guatemala, por ejemplo, solo para dar un ejemplo que se podría ver en cualquier otro país, o lo que está sucediendo hoy, que a mí me aterroriza un poco, y no quisiera transmitir el terror, pero creo que hay que mirarlo con seriedad, en El Salvador, un país donde estuvo muy cerca del Farabundo Martí de triunfar, primero en la lucha armada y bueno, y después logró triunfos electorales y fue gobierno. Y en este momento Bukele está haciendo una política represiva que es increíblemente cruel y estuve hablando con varias compañeras que están acompañando la situación de los presos políticos y fíjense cómo llega hasta nuestro lenguaje que ellos dividen entre presos políticos y presos inocentes, como si los presos políticos fueran presos culpables, ¿no? Los presos inocentes son los que no se les puede decir ni nada, porque no se le ha encontrado una sola cosa, pero los ponen por las dudas presos. Y eso es algo que está sucediendo no solo en El Salvador, es un modelo represivo que tiene a miles de personas encarceladas, que se reproduce en distintos lugares porque es un modelo para toda América Latina. Ayer fue el Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de Tortura. Y cuando hicimos una actividad acá en Argentina, y hablaba gente ligada a los organismos del Estado, por ejemplo, de la situación de la gente presa en las cárceles, cuando están presos por temas de salud mental. ¿Pero qué puede ser presos por temas de salud mental? Puede ser que tengan alguna adicción. A ver, compa, quien se fuma un porro puede ser considerado una persona con problemas de salud mental, por decirlo así. Una locura, ¿no? Bueno, es una locura, dice, el problema de salud mental. Pero hay gente que fue presa por eso y que lleva más de 20 años presa en Argentina. Y de eso no se habla, porque está naturalizado que en las cárceles se entra por lo que sea, pero es muy difícil salir, porque las cárceles son lugares de criminalización de la pobreza. Y entonces, si vos para la hora de salir no tenés cómo demostrar que tenés dónde vivir, que tenés un sueldo que te permite sobrevivir, que tenés alguien de tu familia que se hace responsable, simplemente te quedás. Contaba una de las personas que trabaja ahí, insisto, funcionaria del Estado, que tienen una de las presas, por ejemplo, hace 4 años que ya tenía que haber salido en libertad, después de 21 años de cárcel, y que sin embargo sigue porque nadie se hace cargo de que pueda resolver su libertad. Y lo pongo nada más que como ejemplos de esta crueldad que no es de hoy, sino que, imagínense, ya tiene 20 años. 20 años son todos los gobiernos anteriores que hubo en democracia, ¿no? No es solo el gobierno de Milei. Ahora es muy fácil decir, para nosotros igual lo decimos porque es fácil, digamos, cualquier problema decimos es Milei. Más difícil es decir, esto sucedió con todos los gobiernos progresistas que hubo en Argentina.
O sea, la dictadura terminó en el 83. En todos los gobiernos progresistas, esta gente estuvo presa. Esperen que tomo algo y si quieren comentar algo mientras yo tomo, mejor. Bien. No te escucho, Carla, si estás hablando. Estás como muteada, me parece. No te escucho. Ya vamos a revisar, Claudia. Listo, ahora sí. Ajá, ahora sí. Listo, ahora sí. No sé si alguien tiene, antes de que yo diga algo, pero sí. ¿Vos querés decir algo? Como que voy a rapear. Buenas noches, Claudia. Un gusto. Buenas noches. Mi nombre es Arnold Guifarro. Y me llama mucho la atención con el tema de, en el marco de las cárceles para los pobres, en el marco de esa criminalización. Hace unos 21 meses más o menos, aproximado, 9 compañeros indígenas, lencas, del sector de La Paz en Honduras, ellos se movilizan a la frontera con El Salvador por el corte de café. A una finca que le trabajaban a un patrono exactamente del otro lado de la frontera hacia El Salvador, en una noche de esas horrorosas, donde las tarántulas atacan, llegaron y fueron sorprendidos por fuerzas de seguridad del Estado de El Salvador, fueron capturados y inmediatamente lo llevaron a esta prisión de tortura y de secuestro que tienen en El Salvador. Entre ellos 2 menores de edad que ya tienen una sentencia de 10 años de prisión. Y a ellos se les criminaliza por formar parte de una estructura criminal que se inventaron ellos en su mentalidad invasora que tienen. Y las torturas van hasta de ponerlos a comer sus heces a cualquiera que ya tú ya te puedas imaginar, así como lo ha pasado en Argentina en otros, o pasa en Argentina todavía en estos momentos. Es triste la realidad de ver que del Estado de Honduras, aún a la fecha, no tenemos ni un comunicado de Cancillería, por lo menos, a referirse sobre este tema en particular de estos 9 jóvenes indígenas del sector Lenca de La Paz. Entonces, yo quería compartir esta experiencia porque es muy importante ver cómo la hegemonía de estos países, sobre todo acá en el centro de América, cómo ha avanzado y cómo hemos retrocedido en aquellas noches grises, oscuras, de aquellos golpes de Estado que sucedían y que se mantienen en la actualidad tan vigentes como esa misma noche. Quería aportar en torno a ello. Claudia, para que retomes ambas cosas, como vos ponías, bueno, porque este conversatorio también, digamos, no lo pensamos así, pero coincide con que hoy precisamente comenzaron las conmemoraciones alrededor del 28 de junio, ¿verdad? Que es el aniversario 16 del golpe de Estado. Y lo que ha hecho el partido en gobierno, el Partido Libertad y Refundación, es convocar hoy a una, yo no sé cómo le nombraron, pero no, hoy están ahí no, están en la Vía Olímpica, bueno, están en un lugar, en un lugar deportivo, están en una, no es asamblea porque no lo llamaron como asamblea, pero están reunidos,
¿verdad? O estaba ahí una convocatoria para básicamente dos cosas. Una, hablan ellos de, o bueno, una o la principal es denunciar el fraude que ellos calculan habrá en las elecciones de noviembre. Yo, la verdad, debo no entender muchas cosas de la vida porque yo hasta mis 57 años los fraudes los denuncia quien está, no quien está en el poder, sino quien está en la llanura, en la oposición. Pero ahora resulta que el fraude es anunciado desde el partido que está en el gobierno. Cuando tenemos también un antecedente de muchas irregularidades en las elecciones internas que pasaron en marzo pasado. Eso para poner un poco lo que está pasando. Mañana hay una movilización hacia el Consejo Nacional Electoral, también para denunciar la posibilidad de fraude. Eso por un lado, ¿no? Que eso es un poco distópico, a mí me parece un poco extraño, pero eso es lo que está pasando. Y la otra cosa, bueno, que vos ponías el ejemplo del Salvador y Arnold también lo mencionaba, ¿no? La afectación que ha tenido incluso para población, digamos, de este otro lado de la frontera, a sabiendas de que las fronteras las ponen ellos, pero bueno, gente que está allá apresada, y también cómo nos asusta a nosotras la población de Honduras, la amenaza que hay de hacer una megacárcel al estilo Bukele en una isla que se llama El Cisne, que es una zona de reserva natural, y otra megacárcel en La Mosquitia, que es también una zona, ¿verdad? Y en la que hay oposición de parte de las comunidades y de los pueblos que habitan La Mosquitia. En El Cisne no, porque es una zona despoblada, pero sí hay oposición desde otras partes, ¿no? Desde otros territorios. Y a pesar de eso están sordos, no escuchan y los proyectos van supuestamente, ¿verdad? Y a nosotras nos preocupa mucho, y lo pongo en perspectiva de lo que, ¿verdad? De siempre como desde allá al sur, cómo estas decisiones, estas prácticas, estos decretos, estas acciones desde este gobierno nos alejan pues de la promesa de un tiempo distinto y de un tiempo donde podamos respirar, y no seguimos sin respirar, y las luchas territoriales están muy amenazadas, y el avance del extractivismo es una cosa muy presente y muy amenazante pues en general para los pueblos. ¿Alguien más quiere decir algo antes de pasarle la voz a Claudia? Para vos, Claudia. Gracias. Bueno, primero comentar esto que decía Arnold Sos, de nombrar así. Bueno, sobre los hermanos Lenca. En Argentina pasa exactamente lo mismo con los pueblos originarios. El pueblo mapuche está siendo criminalizado, reprimido. Nombro al pueblo mapuche, pero hay 30 pueblos más que están sufriendo la criminalización. Pero me hizo acordar mucho lo del pueblo mapuche porque el pueblo mapuche tiene su territorio en lo que se llama, o mal llama, Argentina, y en lo que se llama Chile. Y entonces de pronto un hermano, un lamien como Facundo Llores Guala, está preso en Argentina y se lo acusa de supuestos hechos realizados en Chile, cuando la gente que fue juzgada en Chile, también del pueblo mapuche, por esos hechos ya está en libertad. Pero él está acá en prisión y se le inventan causas, ¿no? El racismo es estructural y es muy funcional, tanto para la construcción de este pensamiento cruel como para las políticas de criminalización. La criminalización de la pobreza tiene un componente de racismo muy fuerte que tenemos que poder no solo denunciarlo cuando viene de mano del poder,
sino también ver cómo atraviesa nuestras organizaciones. Hoy estaba leyendo unos documentos que se sacaron en estos días de organizaciones populares de Argentina en las que participamos, que queremos y todo, y de pronto no se mencionan muchos de estas situaciones de hermanos, hermanas de los pueblos originarios que están siendo no solo echados de sus territorios, su, eh, digamos, su situación viene a ser la de vivir bajo amenaza, sino también van presos. Y en esas prisiones, los juicios a los que hemos asistido, acompañándolos, además del racismo de los jueces, de los abogados, defensores, fiscales, todos, porque incluso muchas veces los propios defensores no toman en cuenta la cosmovisión de ese pueblo a la hora de defenderlo. Me hacía acordar mucho lo que denunciaba Berta cuando estaba siendo juzgada por el tema del río Hualcarque, y ella decía que en el juicio se reían de ella cuando hablaba de que en las aguas del río de Hualcarque estaban los espíritus de las niñas. Y eso es parte de la mirada y de la cosmovisión del pueblo lenca. Entonces, también en nuestras organizaciones se ríen muchas veces de esas cosmovisiones. Causa ni siquiera, digo, curiosidad saber cómo se construyó la espiritualidad de nuestros pueblos, que son los pueblos originarios que habitan nuestros territorios. Entonces decir eso, que me parece que tenemos que mirar el racismo como constitutivo de ese pensamiento retrógrado, y como también un pensamiento arcaico, no es que nace ahora el racismo. Ahora se instrumentaliza de nuevo en distintas situaciones y sobre todo para criminalizar a quienes están defendiendo tierras, territorios y comunidades y vidas en ese sentido. El pensamiento, ustedes le pusieron retrógrado en el título. El título fue, yo le preguntaba a Carla cómo fue que lo decidieron, porque da miedo, ¿no? Porque se, ay, el pensamiento retrógrado, y a mí me pusieron una cara horrible, miren, así como re enojada, cuando yo tendría que estar así como cero optimismo, cero entusiasmo puedo dar con esa cara, pero bueno, digamos que tengo razones para tener esa cara, y con todo esto que estamos hablando justifica eso que hicieron, que no sé si era para asustar a la gente o para... Era un cartel con una intención performática. Total, lo tuve que asumir y por eso me puse a contar cosas horribles al comienzo. Y después vamos a ver si hablamos de alguna que no sea tan horrible. Pero no, lo que quiere decir es eso, que el racismo es muy constitutivo de ese pensamiento retrógrado, arcaico, y que no solo es lo que estaban viviendo los pueblos originarios indígenas, sino lo que hoy, bueno, en Honduras sabemos la persecución a Ofrané, a las comunidades garífunas, a las lideresas de las comunidades garífunas, como Miriam Miranda, a la que le hacemos llegar nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro amor y nuestro abrazo, porque sabemos que ahí es donde se juega la defensa real de las posibilidades de una vida diferente, porque lo están haciendo ahora, no porque sea un lindo discurso. Entonces eso relaciona a los pueblos originarios y a los pueblos afro, que creo que tenemos que pensarlo un poco más, e insisto, pensarlo como parte de los proyectos políticos que estamos construyendo, no como algo lejano. Algo que en las universidades no se estudia, no se mira, o si se lo mira es también desde esta perspectiva academicista y racista. Lo otro que quiero retomar es lo que decía Carla, que me parece importante porque o yo me equivoco, pero creo que no. Parte de la lucha de Berta no era por unas elecciones no fraudulentas, era por la refundación de Honduras. Y yo creo que esto es importante recordarlo, porque la refundación de Honduras implicaba saber que si se iba a un proceso electoral amañado iba a ser fraudulento. Y eso ella lo peleó un montón para que no sucediera. Y creo que fue parte de la división del Frente Nacional de Resistencia Popular el no haber podido lograr que se sostuviera ya no lo de entrar en un proceso de una democracia fraudulenta, sino esto como respuesta a lo que se buscaba, que era la refundación real de Honduras. Y esto nos pasó en todos los lugares.
Digo, no solo es Honduras. La diferencia es que en Honduras tuvieron la capacidad de formularlo y compañías como Berta lo pudieron hacer para mí con mucha claridad. Yo estuve en algunos de los encuentros por la refundación de Honduras. Nos fuimos con Carla en un cochecito con 80 personas adentro. Me acuerdo que sacábamos las patas por las ventanas porque no entrábamos con las piernas adentro de... Pero eso que no entrábamos y que igual íbamos en ese coche con las patas para afuera, era no ese optimismo ciego y enfermo del cual nos critican los más jóvenes a las viejas como nosotras, que decíamos, vamos igual. Y decían, qué voluntarismo, ¿no? Eso es cosa de dinosaurios, o sea, de ir en coches rotos con las patas para afuera. Pero llegábamos. A lo que no llegábamos era poder, y no se llegó, y creo que ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en Argentina, ni en muchos de nuestros países llegamos a algo más que gobiernos que se presentan como progresistas, pero que mantienen esquemas de dominación que mucho tienen que ver con los proyectos capitalistas, extractivistas, coloniales, patriarcales, con matices, ¿no? Por supuesto que con matices. En la Argentina tuvimos logros en términos de la lucha antipatriarcal, los estamos defendiendo porque ahora nos quieren sacar todo, desde la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de aborto legal, seguro y gratuito, la ley de identidad de género y una cantidad de cosas más. Pero lo cierto es que los gobiernos progresistas no se pusieron a la altura de lo que era necesario realizar en términos de transformación. Y entonces lo que se ha generado, a mi entender, y es parte de lo que yo quisiera que después ustedes den su opinión también, es un gran desánimo, porque la gente no cree. Es decir, yo por ejemplo hago educación popular en un barrio humilde, acá le llamamos villas, y con niñas y niños, y estuve 2 años trabajando con un grupo de niñas feministas y niños que acompañaban en un programa de radio, y cuando, bueno, en un momento me fui para un viaje, y volví después de las elecciones donde había ganado Milei. Y la compañera con la que iba al barrio me dice, anda tranquila, escuchá, porque te vas a llevar unos disgustos tremendos cuando escuches a los chicos defendiendo a Milei. Y yo digo, no puede ser que todos estos chicos que estuvimos nosotros acompañándolos todos estos años, ahora nos hablen de Milei y que defiendan a Milei. Y efectivamente fue así. Y por suerte que me habían preparado, porque si no, capaz que mi locura iba a impedirme dialogar. Pero entonces los escuché y les preguntaba, ¿pero por qué a Milei? Y eran chicos y chicas de 10, 11 años. Y ellos decían, bueno, es que queríamos cambios. Pero a ver, esos chicos y chicas que querían cambios habían vivido toda su vida, los 11 años, había habido gobierno kirchnerista. Primero Néstor, después Cristina. Es decir, no conocieron otro gobierno que no fuera ese llamado gobierno progresista. Y a ellos nadie les podía contar que ahí no había corrupción, que ahí no había clientelismo, que ahí no había hambre, que ahí no había miseria, que no había precarización laboral, porque era lo que ellos vivían todos los días en su barrio. Entonces, claro, no era la idea de que cambien para apoyar a Milei, pero cuando no aparece otra alternativa potente, muchos de ellos y ellas y sus familias pensaron que ese era el camino. Entonces, yo creo que tenemos que pensar qué pasó en estos gobiernos progresistas en términos de decepción de los sectores populares, decepción profunda de algunos sectores populares, que llevan a que, en particular, a nosotros nos preocupa compas jóvenes que estén apoyando hoy a los gobiernos de derecha y que piensen que ese es el camino. Y también muchos de esos compañeros son varones, porque se sintieron agredidos y se sintieron atacados por todo lo que hemos logrado en términos de políticas antipatriarcales y en poner en su lugar a muchas de sus usos y costumbres violentas.
nosotros no nos hacemos cargo como feministas de esos dolores, pero tenemos que mirar que una de las respuestas es ese apoyo a un macho violento, como es Milei, que les promete volver a colocarlos en el mundo de los poderosos, a quien se presenta como varón, por ejemplo. Y que hay discursos de odio, ataque a las disidencias, ataque a las mujeres, discursos misóginos, que tienen muchas expresiones. Entre ellas también la prisión de Cristina y su proscripción. Es decir, nosotros, que yo no soy kirchnerista, no la hemos apoyado ni nada, pero sin embargo tengo que decir que la forma en que se resolvió la proscripción y la prisión, la invalidación de que ella pueda gobernar nunca más, porque esa es la resolución, es una resolución absolutamente misógina, patriarcal, y que tiene que ver también con la idea de borrar cualquier tipo de posible, digamos, oposición a estos gobiernos fachos y de derecha. Así que bueno, esto como respuesta también un poco a lo que decía Carla, ¿no? Que me parece que sí que hay una situación que tenemos que mirar en cuanto a qué sucede con los gobiernos progresistas y cuáles han sido sus límites y cuáles han sido qué es lo que significa el no haber profundizado los proyectos en términos revolucionarios, porque siempre nos decían, no, hay que hacer acuerdos, las relaciones de fuerza no dan para hacer otra cosa mejor, pero lo cierto es que si no dan, el resultado es una vuelta atrás en la construcción social de una subjetividad amordazada por ese mal menor. No te escucho, Carla. 1, 2, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, le doy yo. Sí, sí. Bueno, como lo que estamos también es en el ejercicio de tratar de vernos en el espejo, ¿va? Y esto que decía Bob, ¿verdad? Cómo los niños o pues las infancias fueron formadas, pero su única referencia era 11 años seguidos de kirchnerismo, ¿no? Y ahí no habían encontrado respuestas ni para su carestía, ni para su precariedad, ni para un montón de cosas que tuvieran que ver con lo que uno espera en la dignidad de la vida. Y bueno, un cambio, una cosa distinta. No con los mismos años, ¿verdad? Pero sí digamos que con la primera vez en nuestra historia política partidaria o en nuestra historia democrática, la izquierda está en el poder. Ha sido con la llegada de Xiomara Castro que eso pasara, ¿no? De ahí nosotras lo que conocemos desde los años 80, en los que vivimos bajo democracia, es primero pues un bipartidismo, ¿verdad? Y luego pues ahora dicen tripartidismo, ¿va? Porque las prácticas siguieron siendo la misma. El pastel en términos de los otros poderes, el judicial, y todo, aquí se reparten cuotas en función de los partidos políticos. Así está la corte, así todo en este país. Entonces, mi pregunta, mi temor, y además al que me enfrenté hoy precisamente en la tarde cuando estaba pensando cómo platicamos con Claudia, es que como nosotras tenemos en la contienda electoral, que ya es ahora en noviembre, el Partido Nacional, ¿verdad? Que es el partido del tiempo de la narcodictadura, no tiene ninguna opción, pero sí la tiene el Partido Liberal con el candidato libertario que es Salvador Nasralla.
que es un tipo que viene de los medios, que es un payaso errático, un día dice una cosa, el día se insultó un montón, por ejemplo, a, ¿cómo se llama? El hijo del Rosenthal, que fue alguien que purgó en la cárcel en Estados Unidos por lavado de activos y ahora fue candidato, pero le ganó este libertario de Nasrallah en las internas del Partido Liberal. Bueno, ese tipo va, ¿verdad? Ajá, ese por eso, antes estuvo, fue el candidato, ¿verdad? Del Libre, ahora va por la derecha más conservadora, ¿verdad? Bueno, porque igual, no sé cuál es más conservadora, pero va por el lado conservador. Entonces, a ver, de lo que a mí me parece que hay que hablar abiertamente, sin temor, yo le decía hoy a Marcela en la tarde, en Argentina pensamos, el kirchnerismo, hubo un voto de castigo al kirchnerismo porque por muchos años esa izquierda o disque izquierda o ese progresismo no resolvió cosas muy básicas de la vida. Entonces la gente al final, bueno, pues le dio el voto, ¿no? A ese supuesto cambio. Y aunque aquí no tiene una data tan larga, ¿verdad? ¿Qué pasaría? O sea, a mí me aterra pensar, o sea, me aterra pensar que puede ser Nasrallah el adversario que venza, digamos, ¿verdad? A este gobierno con el que sentimos tanta deuda, con el que sentimos tanto malestar porque continúan, porque no es una cosa como ellos nos acusan, ¿verdad? Se hicieron cachurecos y ahora cualquier crítica es ser cachureco, ¿no? Sino porque efectivamente los desalojos continúan, el tema de la tenencia de la tierra sigue siendo un pendiente. Las feministas tenemos un descontento porque ahora mismo es muy probable que haya un retroceso y vuelva a prohibirse la pastilla anticonceptiva de emergencia, porque el gobierno no atendió con diligencia una denuncia de las organizaciones pro vida y el movimiento feminista, que no es movimiento en este país, pero el feminismo institucional no ha tenido ni siquiera la decencia de acusar a este gobierno, de no defendernos como se debía, ¿verdad? Frente a una acusación que lo más seguro es que se pierda y efectivamente vuelva a haber prohibición de las pastillas anticonceptivas de emergencia. En ese nivel estamos, pero hay tal complacencia del feminismo institucional o institucionalizado y ese montón de feministas que ahora son burócratas y que ahora están de lado y que, ay Dios, no hay que decir nada contra este gobierno porque es atacarlo, y se perdió la capacidad crítica frente a las cosas que a nosotras mismas nos afectan. Entonces yo digo, hablemos abiertamente, ¿qué va a pasar? Porque yo no quiero, o sea, igual yo no tengo puestos los huevos en esa canasta, ¿verdad? Yo creo que hay una construcción de otra cosa que no tiene que ver con la lógica democrática y las elecciones y todo eso. Pero eso, más allá de que yo no crea, va a pasar y va a definir cosas. Y hay una amenaza, por eso estando en el poder, andan anunciando un fraude, o porque lo van a hacer, o porque se imaginan que no van a tener manera, porque la gente va a decantar en el voto a ese terrible libertario de Nasrallah. Y no queremos hablar abiertamente sobre eso, ¿verdad? Y ya tenemos el espejo de Argentina y está Milei y implica esos retrocesos. O sea, ¿cómo hablamos como personas, como movimientos sociales, como personas identificadas en la necesidad de hablar de política fuera de lo político partidario? Eso me parece a mí muy necesario y muy importante tu voz, tu reflexión al respecto. Bien. Yo creo que hay muchas cosas para charlar en lo que vos decís. Una, porque es cierto, y a nosotros también tuvimos siempre que nos cuestionaron a quienes no éramos o no somos kirchneristas o no fuimos parte de los gobiernos, de que
no hacerlo era como un favor que le hacíamos a la derecha, ¿no? Eso siempre estuvo como forma de castigo, pero lo cierto es que también ahora que está la derecha del gobierno, hay otro discurso que es decir, bueno, por ejemplo, nos pasó apenas subió Milei y nosotros decíamos las respuestas en las calles, no, nos dicen, no hay que salir a las calles, hay que esperar las próximas elecciones, ¿no? Ya les aviso cómo vienen algunos discursos. Entonces, había que esperar 4 años cuando estaban anunciadas todas las medidas de golpe a los sectores populares para salir a las calles, no se podía, porque aparte supuestamente era como favorecer que nos reprimieran, incluso que nos mataran, como que era una locura estar en las calles. Y nosotros decimos, no hay otro modo de responder a estos gobiernos, al de antes y también al de ahora, que no es estar en las calles por cada uno de nuestros derechos y también defendiendo y creando y construyendo con autonomía nuestras posibilidades. Y esto no va contra nadie. Es decir, si hay gente que se quiere institucionalizar, que lo haga, pero a nosotros no nos pueden decir que no vamos a defender cada uno de nuestros derechos. Es algo extraño o no es extraño porque está sucediendo, pero quien está casi en la vanguardia en este momento de las luchas en Argentina son las personas, no sé si ustedes lo llaman jubilados, la gente que está eh, en lucha por sus derechos para no perseguir, lo llaman así bien. Y todos los miércoles los están reprimiendo brutalmente, pero brutalmente. Son personas de más de 70 años, muchos de ellos. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser que no tengan criterio? ¿Cómo puede estar golpeando a los viejos, a las viejas? Lo decimos cariñosamente, ¿no? Los viejos, las viejas. Y también decimos que ellos están dando ejemplo porque esos viejos y viejas son quienes, cuando eran jóvenes, en los años 70, estaban en la primera línea de la lucha y aprendieron a luchar. Entonces no se asustan por un golpe. Es decir, o si se asustan, igual se mantienen, porque aprendimos, los viejos, las viejas, que no hay que esperar a que nos saquen todo para poder estar movilizándonos, para poder estar defendiendo nuestros derechos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí sí creo que hay una autocrítica que necesitamos hacer, que necesitamos crear colectivos y organizaciones con capacidad de estar en las calles, pero también de crear respuestas a nuestras necesidades. Por ejemplo, las compañeras feministas, las mujeres, nosotras decíamos, cuando empezó el gobierno de Milei, bueno, tenemos que volver a hacer la olla popular en las esquinas, porque comida no va a haber, entonces hay que volver a algo que hicimos muchos años, nosotros no nos vamos a morir de hambre, ni nuestras comunidades se tienen que morir de hambre. Y las ollas populares ya no van a depender de que les dé algo de asistencialismo el gobierno de turno, porque ya no está el gobierno que por ahí daba una miseria, pero la daba, con lo cual se sostenían las ollas. Parte de las políticas llamadas progresistas era la asistencia social. Ahora no está esa asistencia social. Tal vez sea una oportunidad para que creemos nosotras con las ollas, con los comedores, con los merenderos, con las formas de crear posibilidades de alimentación, una respuesta autónoma a lo que está sucediendo con el hambre. Y lo mismo con el tema de la salud. Es decir, los medicamentos están imposibles. A los jubilados no les están dando los medicamentos que históricamente se dieron, no solo el kirchnerismo, que se dio en todos los gobiernos desde la democracia. Y hoy no los tienen. Es decir, no tenemos esos medicamentos. Y por ahí es una oportunidad para, por ejemplo, aprender a usar las plantas medicinales que las madres, las abuelas, las bisabuelas saben usarlas para cuidar distintos temas de salud. Y entonces las huertas comunitarias son formas de construir respuestas también autónomas en el tema de salud e incluso en esto también para poder hacer diálogos de saberes necesarios en los territorios. Y cuando fue la pandemia, para nosotros que fue muy duro, como creo que en todos los lugares, la pandemia por el COVID, sin embargo, si uno iba al barrio, de pronto había compañeros, compañeras del barrio que eran paraguayos, brasileños, bolivianos que conviven en el barrio. Ustedes
deben tener también territorios con compas que vienen de otros lugares. Y ahí se hablaba, bueno, ¿y cómo se curan ustedes los resfríos? ¿Cómo se curan estas enfermedades? Y bueno, y cada uno contaba porque no es la misma manera que lo realizan en estos lugares. Y también nos teníamos que atender así, y yo recuerdo hablar con compañeros de organizaciones indígenas y populares de Honduras, por ejemplo, o de Paraguay, o de otros lugares, porque no podíamos darnos el lujo de caer presas en lo que eran los hospitales en ese momento, porque podía ser realmente reprimido si era un dirigente social y se sabía que estaba enfermo, o podía quedar en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces yo lo veo como un problema grave lo que se estamos comentando, y no es fácil enfrentarse con todos estos discursos socialdemócratas y de un progresismo electorero, pero al mismo tiempo digo que pensemos si no hay una oportunidad de construir espacios de respuesta a las necesidades de la vida cotidiana en términos de autonomía. Y ahí, bueno, sobre todo aquí hay varias jóvenes, nosotros vamos a estar porque estamos como los jubilados ahí diciendo estamos acá y vamos a seguir peleando, pero no alcanza con que estemos solo las viejas y los viejos en esa primera línea recibiendo los golpes. No alcanza con eso, entonces necesitamos crear nuevas organizaciones. Y yo estoy segura que se van a crear. Y ahí viene la parte optimista, ahí me puedes cambiar el flyer y ponerme una cara feliz en, en los anuncios, porque estoy convencida de que los pueblos no se suicidan. Es decir, los pueblos tienen momentos difíciles, de retrocesos, de posibles situaciones difíciles, complejas para poder dar respuesta, pero al mismo tiempo van encontrando maneras de resolver. Y van encontrando maneras de enfrentarse a todo lo que hoy necesitamos hacer, que es no solo situaciones de carácter nacional, territorial, comunitario, sino también internacional. Nosotros no podemos convivir con el genocidio del pueblo palestino y no decir nada, aunque acá se nos haga difícil comer todos los días. Entonces, tiene la misma, o sea, porque además eso es destruir nuestra subjetividad. Si nos acostumbramos a callarnos frente al genocidio, bueno, en el caso de Argentina, el gobierno de Milei viajó a Israel para darle la solidaridad directamente, imagínense lo que significa para nuestra subjetividad esta situación, y apoyó el bombardeo yanqui a Irán. Entonces necesitamos una respuesta contundente, mayor que la que hay ahora. Y bueno, y sabemos que cuando salimos a la calle por estos temas podemos ir presos. De hecho, hay 2 compañeros dirigentes políticos de izquierda que están criminalizados por esto, y hay muchos que están amenazados, y hay gente que ha ido presa, pero el silencio no puede ser la conducta que dé respuesta para salvarse ahora a esta política criminal de la derecha. Claudia, ¿alguien quiere? Mira que esta gente la llamamos para que platiquemos y no quiere platicar. No, yo pregunto antes siempre. Jeffrey. Hola Claudia, un gusto saludarles. Soy Jeffrey Suazo, parte de una organización comunitaria. Bueno, nosotros hemos venido dando seguimiento a un proyecto, ¿verdad?, político contra la sede. No sé si usted ha logrado identificar este proyecto, ¿verdad?, que justamente es un proyecto libertario que va más allá del neoliberalismo, porque este le apuesta más allá a la destrucción de los estados. Porque ahorita, bueno, han venido los avances del año 2009, donde se empieza a constituir como toda la entrega del territorio nacional a manos de gente extranjera que tiene raíces nazis y que hemos venido mapeando porque realmente es preocupante.
Y relacionado a ello, bueno, muchos de mis compañeros y compañeras que se encuentran hoy aquí hemos escuchado el mensaje de Salvador Narrala, candidato al Partido Liberal, sobre las sedes en mi gobierno van a seguir funcionando, pero desde una normativa nacional, porque ellos tienen toda una legislación propia que no le deben de rendir cuentas al Estado, porque ellos, le digo, la autonomía, ellos realmente piensan la vida como una propiedad, ¿verdad? Donde pueden hacer lo que ellos quieran. Hemos venido dando seguimiento también al tema en Honduras existen tres sedes, que son, bueno, zona de empleo y desarrollo económico sede, que también tienen una vinculación con la iglesia, con la experimentación genética, con proyectos agroindustriales y realmente todo esto tiene una violación a los derechos humanos y es lo principal que quieren como arrancar de raíz, porque ellos están pensando otra forma de organización, ¿verdad? Que el mundo desaparezca y vuelva a constituir otra forma de cómo debería de organizarse, de cómo debería de constituirse. Y el movimiento social en Honduras ha venido caminando de manera, ¿verdad?, fraccionada, porque, bueno, como ya he escuchado, ahorita hay una fracción entre organizaciones sociales que se han peleado al gobierno y esto nos pone en un escenario muy desafiante para que realmente sepamos articular con organizaciones que realmente tengan la voluntad política de defender el territorio nacional desde la organización colectiva, solamente. Sí. Sí, sí. Siempre hay un discurso en contra del pueblo, manifestando de que el pueblo es débil, dócil y que se maneja al antojo de los políticos de turno. En este contexto actual que tenemos, el apego de, como lo mencionaba Carla, lo mencionaba Jeffrey, el apego de muchos espacios que en su momento hacían resistencia al régimen de Juan Orlando Hernández, a la narcodictadura, pues hoy apegados también al partido de turno, mal nombrado de izquierda, que se apodera del discurso de la izquierda. Y cuando me refería a ese discurso en contra del pueblo, este pueblo en realidad sí existen ciudadanos y ciudadanas que mantienen su rebeldía 24/7, 365 días del año. Yo recuerdo que por ahí como en el 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un amparo presentado por Rafael Leonardo Callejas, expresidente de Honduras del Partido Nacional, un hombre histórico en materia de corrupción, ¿verdad?, que es hasta estudio en una universidad en Estados Unidos. Tienen tesis sobre Rafael Leonardo Callejas. Rafael, junto con otros 17 diputados, presentaron un recurso de amparo donde manifestaban que se le estaba violentando el derecho a Juan Orlando Hernández de ser electo nuevamente como presidente. Y efectivamente era la Corte a los antojos del Partido Nacional, de esta narcodictadura, y le resolvieron el recurso a favor. El 16 de diciembre de ese 2016, yo presenté una denuncia penal en contra
de Salvador, perdón, de Rafael Leonardo Callejas, y de esos 17 diputados, más los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, más los 3 magistrados, bueno, era un licuado de delincuentes a los cuales denuncié. Denuncia que hasta la fecha no sé qué se hizo. Se perdió, desapareció la denuncia del Ministerio Público. En este contexto actual volvemos a tener los libertarios. A un hombre empoderado de la corrupción, pero que está enchucado con la corrupción, Salvador Narrala. ¿Ven? A un aspirante a la presidencia del Partido Nacional enjuiciado por actos de corrupción y con casos abiertos en la actualidad. Tenemos otro que es nacionalista, pero que él ha manifestado que se ha separado del Partido Nacional porque se ha convertido en una cosa más de lo mismo, así lo manifiesta, y se va con el Partido Democracia Cristiana, que es este jodido que le conocemos acá como, además es igualito a Salvador porque es de la televisión, y le conocemos como Chano Rivera. Entonces Chano Rivera tiene una propuesta de gobierno: desaparecer el Estado de Honduras y adherirlos a los gringos. Y así lo manifiesta. Hay que unirnos a los gringos y hay que ser como Puerto Rico. Esa es la campaña. Según constitucionalmente, esta persona comete un delito que es conocido como traición a la patria. En el código, disculpe que estoy hablando en términos así generales legales, pero en el código hay un artículo específico que menciona de que esta persona comete delito de traición a la patria y debe ser castigado con 15 años de prisión. Vuelvo a presentar una denuncia penal contra Chano Rivera en el Ministerio Público y esta vez me resuelven la denuncia manifestando de que Chano Rivera está haciendo uso de la libertad de expresión. Cuando todos aquí estamos conscientes de que la propuesta de Chano Rivera es desaparecer el Estado de Honduras y es entregárselo a los gringos. Y en su campaña dice que vamos a tener plasmas, televisores plasmas. Vamos a querer la chamba que siempre hemos querido. Y que vamos a tener los mismos beneficios de los gringos. ¿Cómo es posible que a estas alturas a esta persona se le deja inscribir su candidatura presidencial en un partido de maletín, que ha sido históricamente la Democracia Cristiana? Y mira, Claudia, fue tan terrible ver ese tipo cuando se iban a repartir las casillas en que le correspondía a cada presidente de cada partido, subir al estrado amarrado con la bandera de Estados Unidos en el cuello, junto con su hijo. Iba en la papeleta número 1. No le estoy haciendo publicidad. Bueno, que quede claro, que conste en acta, no le estoy haciendo publicidad. Lo que estoy manifestando es que personajes como de este calibre, ¿ves? Idiotas como Salvador Narralas, corruptos, demagógicos de la narcodictadura como Tito Afura, un turco, privatizador del agua en la ciudad capital. Esos son los candidatos que tenemos en la actualidad. Y no hay forma de cómo el pueblo puede competir, porque tenemos a los de izquierda también, que no permiten que entre la gente que realmente puede ir a hacer cambios dentro de estas estructuras. Entonces, quisiera preguntarte si en Argentina, con todos estos movimientos que han habido, y después del tremendo errorazo de la vida de tener a esa ficha que tienen como presidente, ¿qué manifiesta el pueblo
en torno a esa decisión que tomaron. ¿Contesta o...? Como quieran. El comentario es de Diana Vallejo y nos dice que creo que la izquierda aún aplica sistemas de organización aferrados al paradigma del poder económicamente racista, global y de control. Y con eso te paso la palabra. Gracias. No sé, Carla, si vos querés agregar algo. ¿No? Bueno. A ver, todo lo que comentan las compas, tenemos muchos ejemplos en Argentina parecidísimos, pero parecidísimos. Porque Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Estado y que él era un infiltrado dentro del Estado para hacerlo desaparecer, por ejemplo. ¿No? Es decir, ni siquiera son muy originales, se copian los argumentos. Así que también le podemos hacer tal vez un juicio por copiarse, ¿no? Por la falta de originalidad de sus modos. No sé, todavía no sé si le llegó a ustedes la motosierra, pero él hacía campaña con una motosierra en la mano y con eso pensaba descabezarnos, ¿no? Y lo sigo pensando. Y muchos de los argumentos que se están dando tienen que ver exactamente con lo que estaba acá describiendo el compañero. Me parece que el término narcoestado está muy bien utilizado y también es una cuestión que hay que pensarlo más desde las izquierdas, porque el nivel que ha alcanzado el narco del control de distintas instancias del sistema político, judicial, creo que el sistema judicial está totalmente tomado por el narco y por estas políticas. Y lo que yo me pregunto es si es posible creer que con esta institucionalidad democrática vamos a poder hacer algo. Es decir, ¿hasta dónde vamos a poder pensar en disputar una elección, por ejemplo? Yo creo que en este momento, si no hay un tremendo nivel de movilización que pueda cuestionar y poner que pueda de alguna manera romper estas relaciones de fuerza existentes, todo lo que es el sistema llamado democrático electorero, como sea, nos va a funcionar siempre en contra, porque además no se mencionó todavía, o se nombró un poquito, el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que están absolutamente también en manos de estos sectores que construyen un pensamiento fascista, retrógrado, derecha, conservador. Entonces, yo no tengo manera de imaginarme un sistema donde le disputemos por la vía de la justicia, por ejemplo, a los corruptos, a los poderosos, porque tienen comprada la justicia. Es decir, si se revisan los fallos, así como vos lo hacías, no hay un fallo que responda ya a lo que era la lógica constitucional que está en vigencia. No quiere decir que no podamos hacer cuestionamientos, pero que por ese lado vamos a sacarlos del camino es difícil. Entonces, bueno, ahí el primer compañero que hablaba de la lucha comunitaria, de la lucha territorial. Es decir, nosotros tenemos que pensar si es posible que algunos territorios, como se me ocurre que es parte de la batalla nacional e internacional que está haciendo Frané, para dar un ejemplo, se vuelvan territorios libres, se vuelvan territorios autónomos donde no pueda realmente imponerse las lógicas del poder. Y eso implica no solo una cuestión de lograr un gobierno que avale esas políticas, porque es muy difícil que lo logremos. Por supuesto que vamos a hacer todas las demandas. Digo, cuando yo hablo de esto no digo que no haya que hacer demandas tanto locales, territoriales, nacionales e internacionales, pero no generar una expectativa de que por ese lado vamos a cambiar las relaciones de poder. Mi opinión, si quieren, y parece también a veces compleja o utópica, es que realmente va a haber que pensar en las revoluciones que hacen falta. Revoluciones que cambien las lógicas del poder, que cambien las relaciones de poder, que permitan que las comunidades estén construyendo en sus territorios políticas de libertad, políticas de poder popular,
y territorios donde no puedan entrar los sectores militarizados, violentos, patriarcales. Ustedes pueden decir, bueno, la vieja está loca. Yo lo acepto. Pero yo pienso que más loca está la gente que cree que se puede seguir viviendo así. Es decir, que se puede seguir concediendo y entrándole en la lógica institucional, electoral, etcétera. Porque son muchos años, en el caso de nuestro, son muchos años ya que se intentó y siempre la idea del mal menor es la que nos va comiendo las expectativas y desilusionando y defraudando. Entonces, pensar las revoluciones que necesitábamos, como lo pensó Berta, como lo piensa, yo entiendo, muchas compañeras en nuestro continente, pensar la potencia del feminismo si retoma una práctica política realmente antipatriarcal, anticolonial, antirracista. No puede ser un feminismo que solo se construya desde las demandas eurocéntricas que hemos aprendido, tiene que tener las raíces en los territorios, en las comunidades. No puede dejar solo a quien está sufriendo cualquier tipo de violencia. Nosotros hablamos, cuando decimos qué feminismo queremos, decimos el feminismo compañero. El feminismo que si una mujer tiene que ir a hacer una denuncia, está acompañada por esas hermanas que pueden ir a un juzgado, a una sede policial o a defender un territorio como lo hemos hecho tantas veces, y con o sin recursos. Entonces también hay una lógica ONGera que nos hizo pensar que solo se podía realizar actos cuando tenemos los recursos y las financiaciones de las fundaciones. Bueno, si recibimos recursos, qué maravilla, pero la mayor parte de las veces no los vamos a tener porque ninguna fundación va a financiar revoluciones, ni el Estado va a financiar revoluciones. Entonces, si el camino es realmente revolucionar el territorio, la comunidad, las formas de vida, recuperando nuestra capacidad de reflexión y de pensamiento crítico, nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestra hermandad, bueno, vamos necesariamente a tener que pensar en estas maneras de organizarnos desde abajo, desde el poder popular, desde el abrazo, desde el afecto también, que nos lo quieren robar, que nos quieren hacerse vivir tristes, amargadas, sin horizonte posible, ¿no? Yo lo veo un poquito por ahí y eso, pienso que es un desafío enorme el que tenemos porque como todos los días estamos viviendo golpes e incluso derrotas en muchos casos, pérdidas. Hemos perdido una cantidad de compañeras en este tiempo de gobierno de Milei que no resistieron el nivel de agresión y de violencia que estamos teniendo. Tenemos muchas compañías enfermas también. Bueno, hace falta generar las redes que nos permitan abrazarnos y sentirnos con posibilidad de dar respuestas a la vida cotidiana que tengan que ver con la dignidad. Pregunto del micrófono si alguien quiere participar. Yo creo, Claudia, que pues además yo escucho tu palabra en el contexto de las diferentes compañeras que han venido pasando por acá, ¿verdad? Para reflexionar, para pensar. Solemos cerrar un poco precisamente con esa idea central, ¿no? No va a venir del Estado, no va a venir de la cooperación internacional. Volvemos a traer a Audre Lorde, aunque a veces no la, digamos, enunciemos, pero es eso, ¿verdad? Que no vamos a votar la casa del amo, ¿verdad? Con las herramientas del amo. Y por eso insistimos en este espacio y en estas sentadas para platicar con las compañeras que conocemos y que tenemos el privilegio de conectar, ¿verdad? Para insistir,
¿verdad? Quizás uno puede decir, bueno, es reiterativo, vuelven a caer en la misma lógica de que hay una cosa que pasa, que se gesta, que tiene que ver más allá del Estado o que es al margen precisamente de ese Estado, ¿no? Que es un aparato que no, desde donde no va a venir la respuesta. Sabemos que va a ser, que va a generar conflicto, ¿verdad? Digamos, ahorita mismo estamos confrontadas, digamos, las feministas, ¿verdad? Entre las que son burócratas y están en el Estado y desconocen la palabra crítica de las otras feministas que no creemos que es por ahí, ¿verdad? Y además como que si fuera una cosa sale el feministómetro, ¿va? ¿Quiénes son y quiénes no son las feministas y quién nos va a dar esa categoría o no? Yo entiendo también que estamos 3 horas adelante de las tuyas. Vos ya viviste 3 horas que nosotras no. Entonces, yo diría que pues que vayamos cerrando, ¿verdad? Agradecerte un montón. Siempre hay cosas, yo voy como anotando las cosas que digamos me hacen más ruido, me parece que es tiempo de hacer ruido. Toda nuestra solidaridad. A nosotras también el tema de Palestina nos mueve, nos convoca, nos da mucha rabia pensar que este gobierno tiene tanto compromiso con el Estado genocida de Israel. Aquí hay enormes proyectos en términos de seguridad y de defensa que son dinero que viene de ese Estado genocida. Hace 2 días también se recibió a la ministra o secretaria de Estado de Seguridad de Estados Unidos, se recibió en Casa Presidencial y no parecía solamente el rigor de la diplomacia, sino que era un acto bien servil. La llamaron la amiga a una, no recuerdo ahorita el nombre de la secretaria de Seguridad, que parece una modelo, ¿verdad? Una modelo fashion de Estados Unidos, como todo ese gabinete de ese gobierno trompista. Pero aquí había un servilismo insultante para el pueblo, ¿verdad? Insultante. Y tiene que ver con eso que vos decís, ¿no? Ese desencanto que se va acumulando y que hay que buscar entonces en otro lado la esperanza, hay que voltear a ver a otro lado, a Vallecito, a todas las reocupaciones del pueblo digno, ¿verdad? Garífuna, y a esos ejemplos del pueblo lenca, que está en muchas partes, no solamente en el Copín, sino en otras formas organizadas de los pueblos lencas y de otros pueblos, ¿verdad? Que resisten y que nos dan ejemplos hermosos de dignidad. Así que si alguien no quiere también despedirse y decir algo, un último comentario, y por ahí también hay alguien que quiere participar, y cerramos por este lado. Vamos a hacer la ronda, Claudia, que se ocupe para cerrar, para dejarte luego a vos la palabra. Mil gracias, Claudia, te queremos y apreciamos mucho también tu cercanía con nosotras. Y nosotros. No, muchas gracias, Claudia. Ha sido muy bonito, ¿verdad?, poder compartir con vos. Ojalá que no sea la última ocasión en la que conversamos. Y voy a leer algunos comentarios que nos dejó Diana Vallejo en Facebook, que dice: en Honduras la praxis ciudadana está limitada a echar la suerte en las elecciones. Sabemos que estas sopas de la derecha son sistemáticas y programadas. Milei, Trump y Noboa, justo cuando en África se gesta la más cara lucha contra el colonialismo, en este caso francés. Entonces, con esto cerramos los comentarios de redes sociales.
pero continuamos con los que estamos aquí presentes. Buenas, Claudia. Ok, así. Ok. Wow. Hola, Claudia, un gusto. Yo estaba pensando a lo largo de todo el conversatorio, ¿verdad? De que una de las soluciones, como se menciona, es como la revolución colectiva, buscar como esa manera de colectivizarnos también. Pero también creo que es muy importante la desconstrucción propia y la revolución propia. Creo que hay muchas maneras en las cuales podemos resistir ante este sistema capitalista que viene. Yo lo que noto más algo de político, que sí, todo es político, ¿verdad? Pero más algo de partidos, por decirlo así, en este país todos estamos, y tanto Honduras como los demás pueblos latinoamericanos estamos bajo esa represión gringa desde hace mucho tiempo. Se aprovechan mucho de la falta de memoria histórica que tenemos para crear propagandas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera resistimos? Creo yo ya de manera personal es tal vez reconocer en primer lugar como cómo ese sistema nos atraviesa a cada quien, porque si bien es cierto que también como individuos también se nos afecta de manera mental, eh, tiene mucho que ver con la salud mental también y cómo todo esta represión nos atraviesa, ¿verdad? Entonces, tal vez reconocer eso, aceptar que hay momentos en los cuales el panorama en el cual estamos es bastante desesperanzador, pero también, no sé, iba a sonar un poco, no sé, pero lo voy a decir, disfrutar de la vida en sus pequeñas cosas, disfrutar de lo que tenemos, por mucho que sea poco, pero aprender a disfrutar de eso y también ser conscientes de dónde estamos parados. Eso sería para finalizar. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Tengo años de verte, tengo años de leerte y de conocerte a través de tus compañeras acá en Honduras. Y bueno, ojalá puedas estar pronto por acá también para poder compartir y poder entablar un mejor diálogo ya en persona. Y bueno, Jeffrey, nuevamente, agradecer, ¿verdad, Claudia? Este espacio que nos ha proporcionado y viceversa, eh, con una apuesta por la articulación, de escucharnos y ver cómo podemos avanzar, ¿verdad? Frente a este modelo capitalista que nos oprime y realmente construir desde la comunidad, desde el barrio, desde donde vivís, desde donde sentís, desde las cosas más comunes, podemos construir fortaleza y reivindicar nuestra vida con autodeterminación. Y descanse. Y bueno, aquí me dejo con Carla. Gracias, Clau. Despidámonos para ya no desvelarte más. También no estás en línea porque es un error nuestro, está interrumpida la transmisión. Entonces, ¿sigue la transmisión? Bueno, solo no nos ves, discúlpame. Estás vos en pantalla, vos solita, ya no se ve la pantalla de, ¿verdad? De nosotras aquí en sala, pero entonces sí, ella sigue en transmisión en línea. Entonces, agradecerte enormemente, Claudia, y despedirnos y bueno, y tener la certeza que pronto vas a estar aquí, como dicen los compas, en persona. Yo sé que te vamos a poder encontrar una forma de que vengas por estos lados. Que volvás, porque ya Gracias. Sí, claro, gracias, compas. Yo solo de agregar una cosa, porque la compañera decía recién la importancia también de pensar lo individual y la dimensión de del cómo estamos en nuestra subjetividad, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Entonces quería también agregar como
parte de nuestras formas de lucha, de resistencia, de pensarnos, además de la comunidad, que es lo que ya habíamos estado hablando bastante, hablar de la amistad. A ver, si yo estoy dentro de 4 minutos las 12 de la noche acá, 3 horas más, dijo Carla. La verdad, estoy porque Carla es mi amiga. Digo, esa es la única razón que puede explicar esta locura, ¿no? De estar hablando a las 12 de la noche de la Revolución Mundial. Y porque necesito escucharla, escuchar los temas que están pensando, soñando, imaginando quienes están en colectivo. Entonces también decir que la amistad entre mujeres, la amistad feminista, nos enseñó esto Berta y tantas compañeras que han luchado, es esencial, porque si no, no podríamos sostener todas las luchas que damos cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que gracias por estar y gracias por la posibilidad de imaginarnos que vamos a volver a encontrarnos en un abrazo físico y no solo hacia la distancia, pero igual fue muy hermoso poder compartir este diálogo de saberes en la distancia. Muchas gracias, compa. Gracias, Claudia. Buenas noches.